Un pueblo entendido que sirve a Dios. El pueblo del Señor debe ser un pueblo, repita conmigo, entendido. ¿Para qué? Para servir al Señor. Yo estaba pensando y decía, Señor, gracias porque tú nos das el entendimiento de qué hacer, cómo hacer, ¿cierto? Porque a veces hay motivaciones equivocadas. Por ejemplo, uno no puede buscar a Dios por miedo a que le vaya mal en la vida, aunque eso puede llegar a ser consecuencia el apartarse del Señor, ¿verdad? Pero no puede vivir una vida, ay no, es que yo tengo que ir a la iglesia porque si no esta semana me va a ir mal, o de pronto entonces me va a pasar cualquier cosa. No, esa no debe ser la motivación. La motivación tampoco puede ser, pues yo voy porque toca cumplir. Aquí estoy, míreme, aquí estoy. Pues eso es lo que pide la palabra, eso es lo que pide Dios, pues aquí estoy. Esa no es la actitud. La motivación adecuada debe ser servir al Señor con todo el corazón, con toda la entrega, ¿verdad? Entonces hay que entender eso. Uno pensaría, y de pronto usted dirá, pastor, pero ¿habrá quien no entienda esto? Sí, por eso se cae en una rutina, por eso se vuelve la vida una vida religiosa, por eso la vida cristiana, por eso a veces el buscar del Señor se vuelve una carga o una pereza o ay no, me toca. Es la actitud. Pero cuando entendemos que el Señor nos ha llamado a servir, podemos hacerlo con todo el corazón y libremente. ¿Cuántos lo hacen así para el Señor? Y por eso nuestra entrega y compromiso con el Señor debe ser incansable, porque a veces estamos como que nos toca. No nos toca, hermano, es que entendemos que el Señor nos ha amado, que el Señor nos ha librado, que el Señor es el que nos bendice, que el Señor es el que nos guarda, que el Señor es el que nos da gozo y nos levanta aún en medio de las dificultades. Necesitamos ser un pueblo que entendido y no dejarnos llevar ahí por cualquier corriente. Ay, ahorita lo que está de moda es esto. Bueno, ¿le agrada al Señor? Es que como la ola del mar va y viene. Pero cuando entendemos a qué nos llamó el Señor, podemos estar ahí constantes, firmes, haciendo lo que Él pide, esperando. Porque a veces uno es, y bueno, ¿y cuándo, Señor, va a pasar todo lo que tú has prometido? Tranquilo, que el que lo dijo y lo prometió, lo hará. Amén. Vamos a quiero relatar un poquito la historia de cómo se restauró, qué restableció el pueblo cuando entendió a qué lo había llamado Dios. Y está en el libro de Nehemías, en el capítulo 8. Y usted sabe que Nehemías habla de la reconstrucción de los muros y de la ciudad de Jerusalén, porque había sido destruida, porque el pueblo le faltó entendimiento y porque se puso a hacer cosas que no debía hacer. Entonces fueron exiliados, sacados de su tierra, destruyeron el templo. Sin embargo, Dios los retornó para establecerlos nuevamente. Y creo que después de esa corrección, el pueblo pudo entender muy bien. Yo no sé a usted cuántas veces en la vida natural, en su casa o en la vida, el Señor le ha corregido y usted ha aprendido la lección. Como que dice, así no es que hay que hacerlo de esta manera. Enseguida les cuento una historia que a mí me pasó. Libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 1. Vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 3. Dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdra el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. O sea que eso fue un domingo, porque no dice el último. ¿Y qué pasó? Versículo 3.
y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. ¿Desde qué horas? Desde el alba, o sea, desde el inicio del día. ¿Hasta cuándo? Hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían, ¿qué? Entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban, ¿cómo? Atentos al libro de la ley. Dejémoslo hasta ahí. En el tema de la restauración del pueblo y de la restitución y del regreso, hay dos personajes principales, o que el relato bíblico nos habla que estuvieron ahí al frente de los asuntos. Nehemías, que ustedes saben que él estaba por allá en tierra persa, y el Señor lo inquietó y él ayunó y oró y pidió cartas y le dieron aún recursos para ir a reconstruir los muros, ¿cierto? Y entonces él hizo como la reforma de la ciudad. Yo no sé cuántos han visto cómo queda una ciudad después de la destrucción, después de guerra, después de todo eso. Creo que aquí en la ciudad de Medellín hay una plaza, no me acuerdo si es San Antonio, donde hay una figura de lo que en algún momento había una escultura, pero por causa de la violencia y las bombas que colocaron, la destruyeron, y allí la dejaron como memoria ¿de qué? De lo que había pasado, de la guerra. Y uno se pone a pensar y uno dice, ¿y cómo fue eso de terrible? La guerra que hay en el norte de Europa hoy día, uno mira y uno dice, ¿cómo quedó eso devastado? La guerra que acaba de pasar, o que la tensión que hay todavía allí no solo en Ucrania, en el Medio Oriente, en Gaza. Yo veo eso y digo, Dios mío, eso debe ser devastador. Pues el pueblo había quedado destruido, y el que había sido convocado por parte del Señor a restaurar eso, a restablecer, a organizar las calles, a construir muros, a poner puertas, a poner vigilantes, a organizar, había sido Nehemías. Entonces, Nehemías es ese reformador como de la parte de la ciudad, aunque tuvo que confiar fue en el Señor desde el mismo momento que Él lo llamó. No solamente fue un constructor, sino, dice la Biblia, que en una mano tenía la espada y en la otra construían, para estar vigilantes y para poder trabajar. Y otro personaje que aparece allí es Esdras, que él era un sacerdote, un escriba, un doctor de la ley. O sea que él era el encargado de la parte ¿qué? Espiritual, pudiésemos decirle. Y lo que él, o la herramienta, o lo que él tenía era enseñar la palabra del Señor. Por eso aparece en este escenario. Aunque están reconstruyendo los muros, el libro de Nehemías habla de la reconstrucción de la ciudad. Esdras está hablando de la reconstrucción de la fe del pueblo. Y entonces lo que dice allí es que se juntó todo el pueblo y fue Esdras para hablar. ¿Y para hablar qué? Dice el versículo 2, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. El fundamento de la vida espiritual es la palabra de Dios hasta el día de hoy. Y dice allí que él estuvo delante de hombres y mujeres. Y el versículo 3 dice que leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde la mañana hasta el mediodía, desde el amanecer. Tal vez pudiésemos decir la convocatoria sería a primera hora, a las 6 de la mañana. Recuerde que los judíos el día lo empezaban a contar las horas a partir de las 6. Iban de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y ya después de las 6 de la tarde era las vigilias, la noche. Entonces posiblemente empezaron muy temprano. ¿Hasta qué horas? Hasta el mediodía. Qué culto tan bueno, ¿no? 6 horas. Ay, si ninguno dice así como amén en ese entusiasmo, hermanos. Pastor, no vaya a implementar eso, tranquilo, nosotros venimos juiciositos, ¿cierto? 6 de la mañana al mediodía, por ley. ¿A escuchar qué? Palabra de Dios. No era ahí a hablar con el vecino, ¿cómo te ha ido esta semana? ¿Cómo estás? No. A escuchar palabra. Pero
Era necesario que el pueblo estuviera escuchando. ¿Para qué? Versículo 2, la parte final dice, de todos los que podían entender. Hermano, la palabra de Dios es para entenderla y para que podamos nosotros caminar. Por eso este mensaje lo he titulado Un pueblo entendido que sirve a Dios. No tenemos una fe irracional, hermanos. ¿Usted por qué va a la iglesia? Porque a mí me llevaban desde pequeño y ahí vamos. No, es porque usted sabe que, como dice el apóstol Pablo en Romanos, Él es nuestro culto racional, Él es nuestro Dios, y nosotros entendemos que necesitamos de Él, que necesitamos de su dirección, que necesitamos de su guianza. No es por costumbre, porque por costumbre, muy bueno tener hábitos, pero no nos podemos acostumbrar simplemente a rutinas. Porque el encuentro con el Señor, porque cada reunión es un encuentro con el Señor, Él nos habla, Él nos dirige, Él nos alienta, Él nos da algo nuevo. ¿Cuántos creen que Dios es Dios renovador? Y que cada vez que usted y yo nos reunimos en una reunión como esta, Dios trae algo fresco, algo nuevo para nuestras vidas. Quizás usted puede decir, no, yo estoy bien, no, normal, no me pasa nada. Pero sabe, cuando nos reunimos y cuando estamos en estos espacios, Dios sí sabe qué es lo que está pasando en nuestro corazón. Y aún esa angustia que tú no quieres hablar porque tú dices, ¿y yo para qué hablo si eso es igual? Dios la sabe. O aún aquellas cosas que quizás no estás haciendo correctas y que tú dices, bueno, como nadie me ve, yo aquí vea, calladito, ahí no hay paso. Pues Dios la sabe y Dios te habla. Entonces el llamado es para escuchar la palabra y entender qué es lo que Dios quiere. La pregunta sería, ¿entiendes qué quiere Dios para tu vida? ¿Y podemos ser un pueblo entendido? Porque si entendemos que el Señor nos ha llamado a caminar con Él y a servir con Él, déjeme decirle que la vida cristiana se vuelve un gozo, un disfrute, un caminar alegre, chévere con el Señor. Y utilizo la expresión chévere no porque esté en la Biblia, sino porque es como muy cotidiana. Pero qué pesar, qué triste, qué duro la vida cristiana con amargura. O como el dicho que yo digo, y hermano, ¿y cómo está? Pues bien, ahí, como cuando usted era pobre. Todavía hay algo en el corazón como que, es que ahora somos muy ricos, pastor. Sí, la Biblia dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero necesitamos ser entendidos de lo que el Señor quiere hablarnos. El versículo 3, la parte final, también dice que habían convocado a todos los que podían entender y que los oídos de todos, de todo el pueblo, estaba como atento a la ley. Dígale al hermano que tiene al lado, a la persona que tiene al lado, estamos aquí para estar atentos. Pues en un culto de 6 horas de pronto uno se cansaba un poquito, pero de todas formas la invitación, ¿cuál era? A entender, pero para poder entender necesitábamos estar ¿qué? Atentos, atentos. Dios es un Dios que ha llamado a un pueblo y ha formado un pueblo. Miremos esta cita, es el primer punto, en Isaías 43:1. Nos habla el carácter, o más bien quién era el pueblo y quiénes también somos nosotros como pueblo de Dios ahora en este nuevo tiempo. Isaías 43:1 dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Somos un pueblo llamados por el Señor y formados por Él. Él nos llamó a ser parte de su pueblo. Si hablamos de la nación de Israel, ¿dónde empezó la nación de Israel? ¿Recuerdan este personaje, Abraham, el padre de la fe? De ahí se formó, de un señor y una señora ya de edad, que esta señora hasta dice la Biblia que era estéril. La Biblia nunca dice que Sara
fue sanada de la esterilidad. No hay un versículo que diga, y entonces el Señor sanó de la esterilidad a Sara. No, pero ¿cuál era la realidad biológica, natural de ella? Que era estéril. Pero Dios aún así había prometido y se había propuesto levantar un pueblo aún de una mujer que no tenía posibilidades de procrear. Pero Dios milagrosamente hizo nacer de allí a un niño para que a través de él viniera toda la promesa y viniera toda una descendencia y se formara el pueblo. Con todo criterio y con todo derecho el Señor puede decir: yo te formé, le dice al pueblo de Israel. Él nos formó, Él nos llamó para Él mismo. Por eso dice ahí en Isaías 53: mío eres tú. El pueblo de Dios, ¿de quién es? Del Señor. Tú y yo como pueblo de Dios ahora en Cristo, ¿de quién somos? De Él. Aunque tenemos una nacionalidad y una ciudadanía aquí en la tierra, colombianos, y si tú tienes otra nacionalidad, pues serás de allí también, ¿cierto? Ahora es muy de moda, o se da muy fácil. Ah, no, yo soy colombiano, pero tengo nacionalidad allí en Europa, y bueno, no sé cómo será eso, ¿no? Pero también tenemos una nacionalidad, más que una nacionalidad, una ciudadanía celestial y una identidad en lo espiritual. Somos el pueblo de Dios porque Él nos formó, de Él somos. Amén. Entonces, número uno, un pueblo entendido que sirve a Dios es un pueblo que ha sido llamado y formado para el Señor. Hermanos, yo les pregunto, ¿entendemos esto? Somos de Dios. Él nos formó. Yo a veces me pongo a pensar, Señor, como la canción, ¿qué sería de mí? ¿Cierto? Si no me hubiera rescatado. ¿Usted ha pensado eso? ¿Continuamente piensa? ¿Dónde estaríamos si estuviésemos, no? Porque, pero si estuviésemos, ¿en qué estaríamos, hermanos? En cosas quizás por allá apartados. Pero ahora Él nos llamó y Él nos formó. Entendamos esto para poder servir al Señor. Segundo, el pueblo del Señor es un pueblo instruido. Todo esto que le dice Nehemías, que dice allí en el libro de Nehemías, que convocaron al pueblo, que lo llamaron, ¿fue para qué? Para darle instrucción. Miremos otros versículos, versículo 12 y versículo 13 de Nehemías. Nehemías 8, 12 y 13. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, parece que ese fue el primer día, y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían ¿qué? Entendido las palabras que les habían enseñado. ¿En dónde? Desde el alba hasta el mediodía, allá en esa convocatoria. ¿Qué era lo que le estaban hablando? La palabra del Señor. Y cuando ellos se fueron para sus casas, dice que se fueron a compartir, a comer y a gozar con alegría. ¿Y cuál era la razón de su gozo y su alegría? Que habían entendido las palabras que se les habían enseñado. La segunda característica de un pueblo que entiende es un pueblo que recibe instrucción. ¿A cuánto les gustan las instrucciones? A mí me gusta que digan, hay que hacer esto, número 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Ahora, no soy tan estricto, ¿no? A veces algunos por su diseño son súper estrictos. Mire, es que así hay que hacerlo. Pero las instrucciones son muy buenas. ¿Sabe por qué? Porque le da un derrotero, le da una forma de saber qué es lo que tiene que hacer. Paso 1, paso 2, paso 3. En estos días yo le decía a mi hijo, hablábamos ahí, y yo le decía, hijo, mira, te voy a poner un ejemplo. Porque a veces queremos hacer muchas cosas, queremos llegar rápido, queremos concretar esto. Pero le puse el ejemplo del bebé. Y le hablé también pues que él, como todos, habíamos sido bebés. Y le dije, mira, empezamos, cuando tú naciste, bueno, te llevamos a la casa, todo esto, y empezamos a trabajar un poquito de manera intencional para que primero como bebé dieras un bote o dieras la vuelta. ¿Cómo le dicen aquí? El botecito, sí. Al bebé, pensemos en un bebé. ¿Sí? Sí, que se voltee.
Aún hay que tener cuidado porque nos cae la cama. Entonces yo le dije, primero empieza por ahí. Luego empezamos a que te sentaras. Y uno dice, pues eso tan elemental, pero si usted mira en el desarrollo de un niño, hay que hacerlo así. O cuál bebecito de una vez lo dicen, no, déjelo ahí paradito al lado de la cama que él se sostiene. No, ahí se cae, se da su golpe. Entonces hay que irlos preparando, ¿no? Una tía decía, yo le pongo cojines, le pongo como sea, pero él va fortaleciéndose. Luego de eso, entonces que ya se para y ya se va acogidito. Y luego de que, ay, se paró el niño, ay. Y luego de que, ay, dio un pasito. Y de pronto dio un pasito, 2 o 3 y ¡pum!, se cayó. Hasta que se acostumbra a caminar. Pero el hecho de que el niño ya camine en la casa, yo no le puedo decir, hágame un favor, vaya por las arepas allá a la esquina y traiga una bolsa de leche también. Yo le decía, a mi hijo le decía, todo es un proceso. Todo es un proceso que vamos paso a paso. Pero tenemos que ir, ¿qué? Avanzando y entendiendo que el Señor nos lleva paso a paso. Así Dios formó al pueblo. Así vamos en nuestra vida cristiana. Así seguimos, pero necesitamos recibir instrucción para vivir de acuerdo a lo que el Señor quiere. Pues la instrucción que ellos recibieron les produjo gozo, alegría, porque estaban, ¿qué? Entendiendo. ¿Lo entendían todo de una vez? No, hermano, no. No, es un proceso. Aún en la fe entendemos todo. No, hay muchas cosas que ignoramos. Por eso necesitamos cada día recibir instrucción. Versículo 13. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba. ¿Para qué? Una vez más, para entender las palabras del Señor. Hermano, la vida cristiana no la podemos vivir simplemente porque toca, porque así dijeron. El Espíritu Santo nos da entendimiento de las cosas, del por qué hacemos lo que hacemos, del por qué vivimos como vivimos, del por qué quizás nos abstenemos o nos apartamos de ciertas cosas, porque entendemos. Y no podemos vivir como un pueblo sin entendimiento, porque el Señor siempre ha dado instrucción. Amén. En Proverbios creo que es la ilustración que dice, hijo mío, atiende la instrucción. Y me encanta eso, porque en la realidad o en lo cotidiano de la vida, usted y yo podemos ser testigos de que cuando nos dieron una instrucción y no la hicimos, ¿qué sucedió? No, ahora ninguno, el papá y la mamá le dijo, no haga eso, no se meta por allá. Todos fueron juiciositos. No, hermanos. A uno, la frase de las mamás, ¿no? Gracias a mi esposa, que me dijo la frase. Se lo dije. Se lo advertí. ¿Nunca le dijeron eso, hermanos? A mí sí. Ahí debe estar mi mamá también diciendo, ay. Pero cuando recibíamos la instrucción, muchas veces, ¿qué hacíamos? No, lo contrario, o no la teníamos en cuenta. Ay, pero es que sí cansan, es que sí molestan. Pues hermanos, sí mandan. Pues hermanos, con el Señor siempre nos quiere que instruir. Mira, las cosas se hacen así. Las cosas se hacen de esta manera. Y el asunto es que muchas veces, aún con la instrucción que el Señor da, a veces ni prestamos atención y la hacemos de cualquier manera. Resultado, al final, ¿qué pasa? ¿Y yo por qué hice esto así? Recuerdo una vez un hermano, hablamos un tiempo, estaba en una situación, me pidió una orientación, charlamos y volvió al cabo de los años, tal vez 2 o 3 años. Y me dijo, ay, pastor. Y yo le dije, pues ¿cómo va? ¿Cómo está? Pues a ver, ¿yo qué le cuento, pastor? Si hubiese atendido a lo que usted me orientó. Y yo le dije, hermano, pues ya no lo hizo. Tiene que empezar, tiene que buscar, pero esté atento a lo que el Señor a veces nos orienta. Porque muchas veces no, yo ya lo sé hacer, yo lo hago así. Y el pueblo
Tuvo la instrucción todo el tiempo desde que el Señor le dio la ley de Moisés. La ley de Moisés, el primer punto decía: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Seguir a los dioses de los cananeos, de los filisteos, de toda esa región donde el Señor le había dicho: por allá no se meta, en ese asunto no se meta. Pero ¿qué fue lo que hicieron ellos? Por ahí se fueron. Y al final, ¿qué pasó? Consecuencias. Porque toda decisión traerá una consecuencia, hermanos, buena o mala. Cuando tomamos decisiones correctas, acorde a la instrucción, lo que el Señor nos ha dicho, ¿qué nos esperará? Pues recibir la provisión, la bendición, lo que el Señor quiere. Pero si nos vamos de la forma contraria, ¿cuál será el resultado? No espere que le vaya a ir bien. No espere que tenga bendición, hermanos, porque es el mismo resultado de ¿qué? De la mala decisión. ¿Sí? A veces queremos tener caminos más rápidos, más fáciles, más chéveres, pero al final tenemos que evaluar y decir si era lo que el Señor quería. Y a veces pasa como cuando uno coge por un camino equivocado, hablando de una ruta. No, yo me voy por aquí. Y llegó allá a una parte del camino, ¿qué le tocó? Devolverse para ir a coger la ruta que era. Pues así a veces pasa en nuestra vida y perdemos tiempo, perdemos fuerzas, nos desanimamos. Pero si queremos caminar y llegar y avanzar con el Señor, pues tenemos que coger la ruta que el Señor nos ha trazado. El pueblo había cogido otra ruta y por eso había caído en el exilio, y por eso ahora, por la misericordia del Señor, estaban volviendo, pero tenían que restaurar la ciudad. Y sobre todo tenían que restaurar ¿qué? La fe. Yo no sé en esta mañana cuántos aquí necesiten restaurar la fe, retomar a Dios. Yo había dejado eso y bueno, y otra vez, hermano, el Señor te llama a que camines con Él. Yo hay algo que le digo al Señor, bueno, no entiendo muy bien, pero es la realidad espiritual. Él es el Dios de las 1000 oportunidades. O sea que nunca es para decir, no, es que ya no, esta vez ya me cerró la puerta con el Señor. No, dice el libro de Isaías que su mano no se ha cortado, su mano está extendida para levantarnos. Dele un aplauso al Señor si le va a aplaudir. Un pueblo entendido que sirve a Dios es un pueblo llamado, pero también es un pueblo instruido por el Señor. Y además de eso, el tercer punto, es un pueblo que se compromete en adorar al Señor. Vamos a ir mismo ahí leyendo lo que pasó con el pueblo en Nehemías 10:34. Luego de todo esto, entonces ya se reúnen. El libro de Nehemías habla muchas cosas, de que convocaban a tal pueblo, que una familia trabajaba de aquí a acá, que unos hacían las puertas, que otros hacían los muros, que otros se encargaban. Y es muy organizado, hay mucha logística muy interesante. Pero también allí hay un llamado a establecer los principios de la fe. En el versículo 34 del capítulo 10, podemos leerlo hasta el 39, también hacen el llamado a restablecer la adoración al Señor. Dice el versículo 34: echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña, para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados. ¿Cada cuánto? Cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Leámoslo hasta el 39. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley. Y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas. ¿A dónde? A la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, y del vino y del aceite, para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios.
y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibieran las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro, porque las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino, del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos ¿qué? La casa de nuestro Dios. También había que restaurar la casa del Señor, porque en la casa del Señor era el lugar donde Dios les había dicho: traigan su ofrenda, traigan su sacrificio. Había preparado el Señor un altar también. Y aquí hay dos términos que usamos comúnmente y a veces no alcanzamos o no dimensionamos su sentido, su significado. Número uno, ofrenda, y número dos, altar. La ofrenda tiene que ver con entrega. Por eso ellos entregaban ¿qué? Las ofrendas de un animal o de un producido de la tierra, o de harina, como dice aquí, o de aceite. Pero ofrenda quiere decir ¿qué? Entrega. Entrega. Ahora, hay unas características de esa ofrenda. No podía ser de cualquier manera. La pastora leía ahora al comienzo el relato de Caín y Abel, y dice que sí hubo realmente una diferencia. Y aunque no lo podamos nosotros entender, porque uno diría: ¿y por qué Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín? Algo pasó. Y en Hebreos también dice nuevamente que miró Dios con agrado la ofrenda de Abel. Algo tuvo que haber visto Dios. Siempre lo apuntamos a la actitud. Por eso la entrega no puede ser de cualquier manera, sino le dijo que de lo mejor. Ahora, el otro concepto, altar. Altar quiere decir lugar de encuentro con Dios. Entonces, la ofrenda y el altar se encuentran, o más bien, el oferente, la persona, viene al encuentro con Dios en el altar y entrega. ¿Sí me hago entender? ¿A quién? A Dios. ¿En qué marco está? Obviamente, pues en el marco del templo, en el marco de los sacerdotes, en el marco que Dios mismo había establecido. Porque déjeme decirle también que en el pueblo, en la época del pueblo de Israel, los pueblos vecinos también tenían dioses, o más bien tenían dioses, no otro Dios. Israel había sido llamado ¿a qué? A servir al Dios vivo y verdadero, al Dios que podía cumplir. Y los otros dioses que tenían también formas de llevar ofrendas, también tenían templos y lugares de culto. Por eso en el tiempo de los profetas, cuando está la nación dividida, les dice: no quemen incienso, no lleven ofrenda ni sacrificio a cualquier lugar, porque Dios había establecido un lugar donde Él aceptaría la ofrenda, aceptaría ese encuentro. ¿Por qué así y no de cualquier manera? Porque el hombre había fallado y ahora Dios es el que le está buscando, pero le dice: mira, yo soy un Dios santo, llega de esta manera. Hasta el día de hoy es así, hermanos, pero tenemos que tener ¿qué? Entendimiento, que lo que Él pide es volver a Él, acercarnos a Él, que lo que Él pide es ¿qué? Reconocerle, porque la fe tiene que ver es con reconocer al Señor más que con las prácticas o rituales. Es decir, lo que hacemos es por causa de que sabemos quién es Dios y qué pide Dios. Amén. Entonces, volviendo aquí al entorno del pueblo, ¿qué hizo el pueblo? El pueblo se comprometió ¿a qué? A adorar al Señor, y lo iba a hacer visible a través de ¿qué? De las ofrendas y los diezmos. ¿En dónde? En el templo. Y es allí donde se empieza a restaurar. Y quiero hablar un poquito acerca de las primicias. Las primicias tienen que ver con reconocer que la tierra es de Él, porque lo que presentaban ellos era una ofrenda del fruto de la tierra.
Por eso quizás lo hacemos gráfico, la comida, y digo yo, Señor, gracias, porque tú eres misericordioso. Tú todavía sustentas la tierra, porque a pesar de todo lo que pasa, en muchos lugares se pueden ver cultivos de papa, de maíz, de todo eso. Estuvimos por allá por Boyacá y otra vez me deleité viendo la cebada, el trigo, los campos amarillitos, y yo decía, gloria a Dios, porque eso es lo que tú haces. Él es el dueño de la tierra y el que da la capacidad de que todo produzca. Algunos dirán, pues eso tiene una explicación científica. Sí, pero el que creó todo eso fue Dios. Ya. Amén. Dios, reconocer que Él es el dueño de la tierra, que también nos entregó la capacidad de ser productivos, como en Génesis. ¿Qué dijo el Señor? Que debíamos. Perdón, hoy sí tengo el privilegio de tener una ujier muy especial, personalizada, gracias. Como en el Génesis, hermanos, que Dios dijo, fructificad, multiplicad, sojuzgad la tierra. Es reconocer nuestro lugar, hermano, que podemos ser productivos, que el Señor, que la canción del negrito del Batey no es teología bíblica que dice que Dios hizo el trabajo como un castigo. No, el trabajo es una bendición, hermano. Lo que hacemos, poder ser productivo, lo que tú hagas es de bendición. Hoy el mundo quiere llevar o quiere proponer que es mejor la pereza que el trabajo, pero eso es un error, hermanos, porque la pereza deteriora, daña, porque Dios nos diseñó como productivos. Y no solamente produzca como una máquina, no, sino que tenemos capacidades de hacer algo. Por eso no podemos quedarnos ahí de que no, aquí estoy. No, hay que ser productivos. Además de eso, las primicias también representaban que Dios era la fuente de toda provisión. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios es la fuente de toda provisión. ¿Por qué? Porque recuerde que la primicia era de los primeros frutos, antes de recoger la cosecha, por eso es primicia. ¿Cuándo se daba? ¿En qué fechas más o menos? Entre marzo o abril, y se presentaba al templo después de la Pascua. Y era 50 días antes del Pentecostés. Permítame, les voy diciendo fácilmente cómo encajaban las fiestas. La Pascua, ¿qué representaba? Que habían sido liberados de Egipto, ¿cierto? Ahí se estableció la Pascua, perdón. Acuérdese de cuando el cordero y que pintaban las puertas con la sangre del cordero. Ahí se establece la fiesta. Pero la fiesta de las primicias tenía que ver, y en la ley, tanto en Deuteronomio como en Levítico dice, cuando entres a la tierra y produzcas, llevarás de las primicias. ¿Y qué era de produzca? Pues que ya habían tenido un territorio, ¿sí? ¿Y qué representaba? Que Dios era la fuente de su provisión. ¿Tenían territorio, tenían nación, tenían terreno? No, Dios se las había dado. Y era eso, era una ofrenda de cebada, pero era la primicia, no toda la cosecha, porque la cosecha se recogía 50 días después, más o menos en los tiempos del calendario. Y cuando recogían la cosecha también había una fiesta alrededor del Señor. ¿Cuál era la fiesta? La cosecha y la abundancia de esa cosecha, ¿cierto? Entonces, la fiesta de las primicias apenas era el inicio, pero esa fiesta representaba que el pueblo confiaba y que sabía que era el Señor el que le daba ¿qué? La cosecha. No era una única ofrenda dentro de todas las ofrendas, pero la ofrenda de primicias sí era única en el sentido de que era una vez al año. Por eso dice ahí, cada año, ¿sí? Pero cuando ellos recibían la cosecha también tenían que llevar ¿qué? El diezmo, porque era la provisión. En este tema de cosechas y todo eso yo recuerdo tanto unos familiares de mi mamá, unos primos, que en Boyacá ellos sembraban papa.
y resulta que yo me acuerdo que, bueno, la siembra, pude ver la siembra, trabajo muy pesado porque era muy, muy artesanal, incluso tenían todavía bueyes. Estoy hablando hace, ¿qué? Como unos 40 años, pues de lo que yo vi. Ya hoy en día uno va por allá y todo está muy tecnificado, ¿cierto? Ya la tierra la harán con tractores y eso es en un momentico, porque sale como más fácil pagar un operario y el servicio de la máquina que los bueyes, porque tocaba, era un trabajo arduo, pero yo alcancé a ver eso. Entonces, en la siembra había un trabajo, ¿cierto? Durante el tiempo, pues había que tener un cuidado, fumigar todo eso. Pero hermanos, la época de la cosecha, ay, eso era muy especial, porque el que cultivaba tenía grande expectativa de ¿qué? De recoger buena cosecha. Y la expectativa no era solamente por cosechar bueno, sino que eso le representaba ¿qué? Claro, era ahí. Yo me acuerdo de este primo de mi mamá, él tenía, recogía la cosecha y ahí era cuando esos tiempos iba y pagaba, y entonces de esta cosecha pudimos cambiar el carro, ya necesitamos un camioncito más grande, y en cada cosecha hacía algo porque le quedaba buen producido de ¿qué? De la cosecha. ¿A qué voy con esto? Que la ofrenda de primicias apenas era el inicio, hermanos. Pero ese acto de venir y de llevar al Señor la primicia era decirle: Señor, yo reconozco que tú eres mi proveedor y reconozco también y creo y confío que habrá buena cosecha. Porque no era de que él fuera muy trabajador. El Salmo 127 es muy claro. Dice: por demás es que se levante de mañana y vuelva tarde a trabajar, pues Dios dará el sueño a sus hijos. No te estoy diciendo que hay que levantarse tarde, no, pues cada uno tendrá su horario. Pero lo que sí estoy diciendo es que la productividad, las buenas cosechas, los buenos resultados es porque Dios pone su mano sobre la provisión que nos va a dar. Amén. ¿Cuál es nuestra parte? Reconocer, Señor, que es una primicia. La primicia permitía consagrar el resto de la cosecha, y la primicia se debía dar lo mejor, lo primero. Pero hay un principio también: poner a Dios en primer lugar, sobre todo, aún en las finanzas. Sobre todo, hermano. Ahora decía mi esposa, no es un tema de material, de dinero. Es decirle: Señor, tú eres mi proveedor. Pero así como podemos poner en las manos de Él los recursos, las finanzas, podemos decirle: Señor, mi familia también. Porque es que Dios es un Dios integral. A veces nos da temor de decir: no, es que yo quisiera tener unos milloncitos y poder hacerme un viaje por yo no sé dónde. ¿Cuántos han pensado así alguna vez? ¿Eso es malo? No. La Biblia dice que cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Y yo siempre aprendí desde muy joven que soñar es muy barato, hermano. No cobran nada, ¿sí? Pero déjeme decirle que soñar en el Señor a veces no solo son sueños. Mire a José. José soñaba, tuvo sueños de Dios. ¿Y en qué terminó todo eso? En que Dios lo materializó, lo volvió realidad, hermanos. Entonces por eso no dejemos de soñar, porque aún el pecado, la maldad, la vida en la oscuridad nos limita a soñar, hermanos. A soñar, no solo con lo material, sino a soñar con todas las cosas que Dios puede hacer. ¿Nos exime de orar, de ayunar, de tomar decisiones? No, pero por lo menos empezamos a soñar. Y José es un buen ejemplo. Las otras ofrendas diferentes a la de las primicias eran ofrendas que muchas veces representaban lo que Dios hacía. Por ejemplo, la ofrenda del cordero de la expiación, ¿qué representaba? Representaba que Dios le había liberado y le perdonaba. Pero esta ofrenda, la de las cosechas, la de las primicias, perdón, era una ofrenda para decirle: Señor, tú eres mi proveedor. El pueblo empezó a restaurar esto, porque era un principio de vida, hermano. Era un principio. Y nosotros hoy en día, incluso yo a veces tengo la oportunidad de compartir con algunos jóvenes,
y aún con mis hijos, y les digo, el principio de la bendición económica es obedecer a lo que Dios ha establecido. Diezmar, ofrendar, dar una ofrenda a las misiones, presentar primicias, entendiendo todo esto qué significa. Por eso va más allá de algo material, es algo simbólico, algo representativo. Y si hablamos de quizás cubrir con primicias, cubrir la cosecha, yo digo, ay hermanos, gloria a Dios, porque déjeme decirle que cuando uno entiende lo que está haciendo, presentando una primicia, al final va a poder decir, efectivamente, definitivamente Dios guardó la cosecha este año. Y lo he visto, hermanos, y lo he visto, pero tenemos que ser un pueblo que entendido, que servimos al Señor porque dependemos del Señor. Eso es lo que tiene que ver con las ofrendas, con los diezmos. Jesús, ¿qué dijo? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, dando a entender algo, que hay asuntos quizás de lo cotidiano, de lo civil, ¿cierto? Pero también los asuntos con Dios debemos entenderlos. Y un asunto de darle el primer lugar a Dios con nuestros recursos, que más bien es lo que Él nos da, es un principio para agradar y bendecir a Dios. Mire, la ofrenda de primicias que se daba, ¿de dónde la tomaban ellos? De las primeras cosechas. Perdón, de lo primero, ni siquiera era la cosecha, porque era la cosecha, era los frutos de la cebada, los primeros frutos. ¿Y quién le había dado esos frutos? El mismo Señor. Por eso está el principio de que Dios no nos demanda ni nos pide de lo que no tenemos, sino de lo que Él ¿qué? Nos da. En 1 Corintios dice, haciendo referencia a Isaías, que Él es el que da semilla al que siembra y pan al que come. Este año le dije, Señor, empezó enero y no es que estemos pagando todo lo del año pasado, ¿no? Pero en enero empieza uno con unas dinámicas y bueno, y le dije al Señor, le hice esta oración, Señor, provéeme para las primicias. ¿Qué hizo el Señor? Escuchó mi oración. Porque ese texto dice, Dios es el que da semilla al que siembra. Pero déjeme decirle, las primicias, aunque vienen de una primera siembra o de una primera cosecha, una cosecha inicial, a la vez son una siembra. ¿Me está entendiendo? Seamos entendidos, hermanos, y vayamos más allá de lo que significa quizás o lo que el mundo o las corrientes han querido decir. No, es que dale a Dios para que Dios te dé. No, yo le doy a Dios de lo que Él ya me ha dado. Pero yo creo y firmemente digo, Señor, tú eres el que me sustenta. Y así lo pediste, así lo hacemos. Amén, denle un aplauso al Señor. El pueblo trajo las primicias, se comprometió en adorar a Dios, porque todo esto es parte de la adoración. Con este ejemplo quiero cerrar, un ejemplo bíblico que pasó también con Ezequías en un momento similar a lo que vivió Nehemías, de restauración, de volver a restablecer principios. Y ya les digo hacia dónde voy con esto. Segunda de Crónicas 31, 4 al 6. Segundo libro de Crónicas 31. Ahí hay un ejemplo bíblico que el pueblo había olvidado al Señor y la casa del Señor y el culto y la adoración al Señor, pero lo están restableciendo, y es a manos de un reformador también llamado el rey Ezequías. Y mire lo que dice acerca de cuando vuelven y hacen la Pascua. Recuerde que yo les dije que la fiesta de las primicias era después de la Pascua. Él celebra la Pascua que hacía muchos años no celebraban, el templo estaba cerrado, pero aquí él reactiva, por decirlo así. 31, 4 al 6 de Segunda de Crónicas. Dice, mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas
para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Y cuando este dicho fue divulgado, ¿cuál? El de primicias, el de diezmos, todo esto. Dice, los hijos de Israel dieron como muchas primicias de grano, de vino, de aceite, de miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Gloria a Dios, hermano. ¿Sabe por qué? Porque se estaba restableciendo el orden. En el profeta, el llamado del profeta Ageo, que es otro texto, pero no me voy a meter allí, el Señor les dice, ustedes están preocupados por organizar su casa, bien pintadita, bien organizadita, todo bien acomodado, pero han olvidado la casa del Señor. Y creo que esta mañana, hermano, yo no sé cómo está esa área en su vida, pero también es, restablezca la casa del Señor. ¿Con qué? Con lo que Dios te ha dado. ¿En qué sentido? En reconocer que de Él es todo. Y más en esta de primicia, decir, Señor, si esto es la primicia, veré una buena cosecha. Porque yo siento también, amada iglesia, que de pronto en algunas casas hay situaciones que dice, oiga, pero no, esto no pelecha, como dice el paisa. Yo una vez dije eso en Bogotá y me dijeron, ¿tiene mucha pelecha? Y yo le dije, no, venga, le explico qué es pelecha. Pelecha es que no avanza, que no prospera, que no. Aquí hay hermanos que son de Bogotá, de otra región. Por allá no hay pelecha. Por allá no pelecha la gente, no en pelecha. ¿Sabe por qué, hermanos? ¿Por qué no se avanza? ¿Por qué no se ve? ¿Por qué no se llega al objetivo? Muchas veces no es porque Dios no dé. Número uno, porque a veces no se administra como es. Número dos, porque no se establece el principio espiritual. Y el principio espiritual, ¿cuál es? Presentar al Señor lo que es del Señor. El resto, el Señor lo hace. En estos días me dijo un joven, pastor, yo estoy tan sorprendido, el Señor cómo me ha sorprendido también en esa área financiera. Y me dijo, pues es Dios, yo no sé cómo, porque así como una planta, pastor, usted la siembra y ella va ¿qué? Produciendo. Usted no se da cuenta. Usted puede mirar ahí cómo va la planta, tiene buena hoja y eso, pero usted no está viendo el proceso, porque definitivamente el que hace que las cosas crezcan y produzcan es Dios. Pero algunos no pelechan, no avanzan aún en esta área, porque no se ha establecido principios o porque hay una puerta abierta. Y yo quiero decirle esta mañana, hermanos, el Señor quiere cerrar esas puertas. El Señor quiere levantar un pueblo donde vean la mano del Señor, donde vean cómo el Señor provee, cómo el Señor multiplica. Eso le pasó al pueblo. El pueblo, tanto con Nehemías como con Ezequías, prosperó, avanzó. ¿Cuándo? Cuando volvió a los principios. Y tengo una palabra esta mañana, hermanos, la coloqué aquí. La voy a decir de una vez para que ahorita oremos por las primicias. Joel 2:23 al 25. Fue algo que el Señor puso en mi corazón para hablar a la congregación, porque también sentí de parte del Señor que algunos dicen, no, es que no hay. No se ve por dónde, no sale. Pero tú puedes creerle hoy esta palabra al Señor. Y quiero que la coloquen allí, por favor. Joel 2:23 al 25. Quiero que me ayuden con el piano, porfa. Que vamos a orar. Joel 2:23 al 25. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos ¿en quién? En Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio.
Las eras se llenarán de trigo, era el lugar del almacenamiento, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré, una vez más, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Yo no sé para quién es esta palabra y quién la puede creer, hermanos, porque he sentido que algunos, aún en esta área, no hablemos solo lo financiero, hermanos, sino hablemos en general, la bendición, la provisión, la paz, la tranquilidad, la bendición, la dicha de disfrutar las cosas, a veces es como si se hubieran ido, como si la hubiese tomado, como dice allí, la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Esto habla de un proceso, quizás que se fue deteriorando y acabando y acabando y acabando. Y quizás hoy día usted dice: ¿y de dónde flores si no hay jardines? ¿Y yo cómo saco? Y yo mire que en vez de tener ahorro, lo que tengo es grandes deudas. Pero yo solo quiero decirte esta mañana, y de parte del Señor transmitirte esto: por la causa que haya sido, como haya sido, el Señor quiere, aquí versículo 24, restituir los años. Dije restituir los años. O bueno, para quien sea esto, recíbalo. Y está hablando de bendición, de prosperidad. Porque quizás tú dices: es que tantos años y nada que salgo. Permítame decirlo en ese tema. Tanto tiempo y como que no veo nada. Pues yo te digo hoy de parte del Señor: créele al Señor, pero empieza a darle el lugar, empieza a adorarle, empieza a presentar lo que es de Él. Pero es que ¿cómo hago? No, hágalo. Porque a veces el temor, hermano, no nos permite avanzar. Decía yo estos días que la fe es dinámica, la fe avanza. La fe dice: echa la red, la fe dice: avanza. Aún en medio, quizás, del deterioro o hasta la ruina, hermano. Yo siento que algunos se sienten como si estuvieran en ruina. Cada uno sabe cómo está, y aquí no estoy señalando a nadie, pero fue lo que el Señor puso en mi corazón para hablar. Además de decirte como el mensaje, que seamos un pueblo entendido para servir a Dios, que entendamos que hemos sido llamados por el Señor, que Él nos ha dado instrucción, hermanos. No cuestionen más las instrucciones del Señor. Hay algunos que leen, vuelven y leen, escucha un mensaje y vuelve y escucha. La predicación le habla, por muchos lados le habla, y todavía como que esa es la instrucción de Dios, hermanos. No le ponga tanto. Hagámoslo en la dirección del Señor y seamos comprometidos en la adoración al Señor, en el reconocimiento de quién es Él. Y eso se visibiliza ¿en qué? En mi fidelidad, en lo que yo presento al Señor, en lo que le doy la primera parte al Señor. No deje el diezmo para lo último, sea lo primero. No deje las primicias el otro año o después, o bueno, no, hágalo, hermano. Es lo que pide el Señor, para que veas los resultados en el Señor. Para muchos será cuestión de razón, de dinero, pero hazlo más bien en la dirección que Dios pide, que confiemos y tengamos fe en Él. Yo creo que este año muchos recibirán restitución, y aún también cosecharán al 100%. Si usted lo cree, recíbalo. Colóquese de pie un momentico. Hay una frase allí que coloqué esta mañana como a manera de definición de lo que son las primicias,
Enseguida vamos a orar por estas primicias que presenta el pueblo, orando y pidiéndole al Señor que este año sea un año donde podamos cosechar en abundancia, que podamos cosechar y que podamos decir: ah, Señor. Y es más, hermanos, Dios no solo restituye, sino que sorprende. La frase que está allí es: primicias es adoración. ¿A quién? A Dios, en obediencia y en reconocimiento que Él es nuestro sustento y provisión. ¿Cuántos creen que lo que hacemos hoy en alguna medida también es profético? ¿En qué sentido? Ah, Señor, aquí están las primicias, yo espero la cosecha. Amén. Y lo hacemos con tranquilidad, hermanos. No lo hacemos que hay una carga, no. Lo hacemos con gozo. Lo hacemos con esa capacidad y abundancia que Dios te dio. Pero sobre todo lo hacemos proclamando que todo es de Él y que Él es nuestro proveedor. Amén. Creo que los niños también van a traer, van a venir, sí. Bueno, vamos a cantar una canción. Vamos a orar, hermanos, y enseguida oro por las primicias. Vamos a cantar. Dele gracias a Dios. Cierre sus ojos y dele gracias. Señor, gracias. Gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque yo sé que tú has hablado al corazón de mis hermanos, aún aquellos que a la distancia escuchan esta palabra, Señor, sobre sus vidas y la creen, Señor, que tú restituirás, Señor, que tú, Señor, levantarás, Señor. Pero también hay un pueblo, Señor, que se entregará en compromiso a adorarte, a hacer las cosas a tu manera, a esperar en ti, Señor. Yo, Señor, gracias porque puedo ver esta mañana cielos abiertos. Hermanos, ore conmigo y dígale: Señor, gracias. Gracias porque esta mañana entiendo qué es lo que quieres hablar a mi vida, Señor. Y has hablado. Yo soy tu pueblo, soy parte de tu pueblo, pero también soy llamado a adorarte plenamente. Señor, gracias. Esta mañana el Señor también quiere en su corazón poner paz. Hay quienes están en una angustia que no viene de Dios, hermanos. Una angustia quizás por la provisión. Alza tus manos y dile: Señor, dejo todo en tus manos. Todo esto está en tus manos, Señor. Las finanzas, los proyectos, aún las deudas por cancelar, Señor. Tú eres grande, Señor. Tú te manifestarás, Señor. Porque aunque no hacemos énfasis solo en lo material, tú cuidas aún de cada detalle, de cada situación. Oh Dios, gracias porque yo sé que tú inundarás a tu pueblo de la confianza, pero no la confianza humana, la confianza de sí mismo, sino la confianza de que tú eres nuestro proveedor. Señor, tú proveerás, Señor. Padre, muchas gracias. ¿Qué tal si cantamos una parte de esta canción? En medio del desierto prosperaste a Abraham y al pueblo que migraba del cielo diste paz. Si en fosa de león Daniel pudo descansar, porque aleluya, hermano, no te preocupes, descansa en el Señor. Dile: Señor, aquí estoy. La roca y le diste de beber, y Ana siendo estéril cargó en brazos a un bebé. David frente al gigante por la fe pudo entender que así con su mano. Aleluya, ¿qué tal si lo cantas creyendo? Tú proveerás
Dígalo creyendo. No tengas temor. Todo va a estar. Gracias, Señor, gracias, porque tú eres nuestro proveedor.